Nadie apagó la cámara, no. No, y a mí se me fue ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos a otro encuentro con conversaciones con Luis Grossman. Les pedimos por favor que apaguen las cámaras y sobre todo los micrófonos para esta charla y después cuando termine la presentación o la entrevista con Ramón, vamos a hacer como siempre un diálogo con todos los que están participando de este encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en esta cita de los viernes y bueno, y hoy con un invitado maravilloso, increíble, al que quiero y admiro, y me estoy babeando un poco de tenerlo en la SCA con nosotros. Luis, te dejo con el invitado para disfrutarlo. Gracias, gracias Rita. Eh, sí, cuando preparamos la lista de los invitados de este año, era casi diría yo un número puesto que tuviera que estar Ramón Gutiérrez y fue una alegría que él consintiera en participar. Eh, Esto lo hablé con él, de manera que lo voy a comentar en público solamente para ratificarlo. Yo considero que Ramón es una personalidad singular del campo intelectual en Argentina, no solamente la arquitectura, en el campo de lo que es investigación, desarrollo y archivo y todo lo que tiene que ver con esa tarea a la que muchos de nosotros somos remisos o somos, digamos, no disfrutamos de ella. Ramón lo ha hecho tan bien que reúne las condiciones de ser a la vez un erudito y un realizador, es decir, un creativo y al mismo tiempo un pragmático, porque Ramón decide estudiar, supongamos, un ejemplo de arquitectura colonial en algún país o en algún lugar de América Latina. Y pone todos los cañones en ese estudio y luego se ocupa de conseguir quien lo contribuya para que eso se publique y quien publicite esa publicación para que la gente lo conozca. Y la paradoja es que en muchos países de América Latina, en muchos, la figura de Ramón es ya proverbial por las conferencias que ha dado, por las publicaciones que ha enviado, y al mismo tiempo él estimula la posibilidad de que haya más conexión entre esos países y la Argentina. Ramón, me gustaría, por supuesto, acá que va a hablar vas a ser vos, que me los cuentes. Hay algo que una vez hablamos con Horacio Sala y que era tu periplo Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, Resistencia. Contanos un poco esa circunstancia. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la Sociedad Central, a Rita, a vos, Luis. En realidad, yo nací en Buenos Aires, argentino hasta la muerte, por lo tanto, pero soy medio rioplatense, mi madre era uruguaya, con lo cual ya tenía un carácter un poco particular. A los 5 años, mi familia se trasladó a vivir a Rosario, de tal manera que yo hice mi colegio primario, secundario, y el primer año de la facultad lo hice en Rosario, en una facultad que en el año 57, que tenía un conjunto de profesores traídos de Buenos Aires, entre ellos Paz, Bortagaray, Ferrari Ardoy, Jorge Enrique Ardoy, Méndez Mosquera, etcétera. Es decir, en un proceso de cambio de la formación importante. Al año siguiente, mi madre es designada, se había recibido de diplomática y es designada en la Cancillería uruguaya como cónsul en Argentina,
Y entonces nos trasladamos a vivir a Buenos Aires. Y yo hice mi carrera, la terminé, ¿no es cierto? Entonces en Buenos Aires, me recibí en el año 63. Y en el 64, yo, bueno, había tenido bastante participación en la facultad, había sido secretario del Centro de Estudiantes, y en el 64 era consejero por los graduados. Es decir, había incursionado, sobre todo porque había comenzado a trabajar con Luis Morea en la parte de vivienda, que era uno de los temas, y había ganado también unas ayudantías, una en historia y otra en arquitectura, con esa cuestión en el taller del arquitecto Pando, y por supuesto con Mario Busquiazo en historia. Y que esto es parte de esa cuestión de las múltiples vocaciones que uno puede tener. Mientras tanto estaba haciendo un curso de posgrado con Gino Germani en Filosofía y Letras, y había comenzado también a hacer el posgrado del Instituto de Urbanismo, con lo cual tenía abierto un abanico de posibilidades que debía ir canalizando. En el 66 interviene en la facultad y yo me voy. Me voy junto con Pando, me voy con mucha otra gente que pensamos que la intervención militar a la universidad cambiaba fundamentalmente las cosas y las posibilidades de hacer cosas. Inclusive se desapareció al Instituto de Vivienda, que en ese momento se había formado, por lo menos con la idea de lo que se había formado con Oscar Molinos y Luis Morea. En ese momento estuve por irme del país, me ofrecieron la posibilidad de irme y decidí que no, que tenía que quedarme en la Argentina y por lo tanto me fui al interior. Ya tenía un hijo en ese momento, estaba casado con Graciela Viñales, también recibida de arquitecta, y con ella decidimos recomenzar de nuevo en el interior del país. Y nos fuimos a vivir a Resistencia. Entonces yo había pasado de Rosario con mis primeros años a Buenos Aires y me fui a Resistencia, donde estuve casi 30 años. Es decir, que tenía una condición, como yo digo, de porteño vacunado. Es decir, ya sé lo que es vivir en el interior y sé lo que es mirar el país desde el interior, lo cual también fue una cosa positiva. En ese instante, es decir, cuando nosotros nos fuimos a parar a vivir a lo que había sido el lugar, digamos, de gestión de la construcción de la ciudad universitaria. En realidad, la ciudad universitaria allí, creada la universidad en el año 56, había sido una escuela hogar, ¿no es cierto? Estaba generada como una escuela hogar del peronismo que no se había terminado, y entonces en el lugar de obras, ahí fuimos a parar, y ahí, después de que vivimos 2 años y pudimos conseguir otra casa, nos fuimos, la transformamos en lo que era el Departamento de Historia de la Arquitectura que creamos en la facultad. Una facultad que era de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento, pero que tuvo en ese momento también un contacto muy importante con un conjunto grande de arquitectos de Buenos Aires que pasaron por allí. Por supuesto, algunos de ellos radicados, como Víctor Pelli, a quien del cual vamos a hablar luego, y otros que pasaron. Juan Carlos Mantero tuvo taller de arquitectura allí, estuvo Cortizas, estuvo Echechuri, estuvo Doberti, estuvieron Roberto Bonifacio, es decir, muchos de ellos pasaron como docentes en ese momento porque en esta facultad que se había creado en el 57, sobre la idea de una facultad nueva de ingeniería, vivienda y planeamiento, es decir, ni siquiera se llamaba arquitectura, tenía carreras de ingeniería y carreras de arquitectura, tenía una serie de cursos importantes, y los de historia los daban 3 cursos cuatrimestrales, los daba el arquitecto Champion, que era el decano de la facultad, y otros 3 los daba González Capdevila, que en el año que yo llegué allí, al año siguiente, se trasladó a La Plata. Con lo cual, yo fui llevado por los estudiantes y los consejeros a extensión universitaria. Ese fue el cargo con el cual fui a vivir a Resistencia. Y en extensión universitaria pudimos organizar varios cursos importantes, 2 de ellos sobre cultura nacional, que fueron de mucho éxito y de mucha posibilidad. El otro arquitecto que fue luego y que se radicó con nosotros fue Dick Alexander. Y ello constituyó una suerte de
de gran equipo, digamos, con Graciela Viñuales, mi esposa, y él, a quien vemos en esa imagen que tenemos abajo. Vemos arriba el edificio que se hizo construir por la Universidad para Historia de la Arquitectura, y entonces en ese espacio fue que creamos no solamente el Departamento de Historia y Arquitectura, sino también el primer Departamento de Patrimonio Cultural que existió en las facultades de arquitectura de la Argentina. Y este es uno de los logros que yo creo importantes, porque lo primero que hicimos fue tomar de alguna manera la cátedra una de las cátedras de historia y convertir en una cátedra de historia de la arquitectura argentina. Es decir, algo que también era una novedad absoluta en las facultades de arquitectura, porque si bien Busquiazo desarrollaba investigación sobre historia de la arquitectura argentina, las cátedras de historia no incluían los temas de arquitectura argentina. Y este es uno de los logros que yo creo importantes, porque los primeros... Junto a esta imagen pueden ver ustedes una imagen de unas casas de galería. Y esto fue también un elemento importante de la zona guaranítica, en este caso del Paraguay, pero nos mostraba lo que fue el tipo de vinculación con la arquitectura que tuvimos, el impacto que tenía para nosotros, de pronto, el ver lo que era una ciudad concebida como una ciudad integrada, donde cada vecino cedía una parte de su propiedad para convertir una calle cubierta en un lugar de mucho sol y mucha lluvia, que además protegía los paramentos de los muros, que eran de adobe o de estanteo, de bareque, de tal manera que no se desgregaban con la lluvia, pero al mismo tiempo era el lugar de reunión, el lugar donde sacaban las sillas al atardecer, donde colgaban las hamacas, el lugar de socialización, el lugar de esa visión de un patrimonio en común. Un patrimonio en común que en el 19 se cambia por una ciudad en competencia, es decir, el intendente de Corrientes, por ejemplo, decide en 1890 destruir las galerías de las casas para construir casas más altas, casas que fueran de fachada, y entonces anula no solamente la calidad ambiental de ese espacio cubierto, sino que también genera la competencia. Mi casa es más importante que la de al lado, y este es el sistema por el cual se valoriza de pronto a la ciudad. En esta idea nosotros empezamos a entender de que teníamos que plantearnos una mirada distinta sobre el patrimonio y nos presentamos, y aquí tenemos las ideas de estos primeros estudiantes que tuvimos, estudiantes chaqueños, muchos de los cuales no habían subido a un ascensor, porque el único edificio que había en la ciudad de Resistencia que tenía ascensor había sido recientemente hecho en el Instituto de Previsión Social, donde había trabajado Paco García Vázquez en su diseño, y que la mayoría de ellos no conocía otras ciudades que no fueran Corrientes y Resistencia. Es decir, que sus posibilidades de introducirse en los temas de la historia de la arquitectura requerían, en primer lugar, conocer su propia realidad y al mismo tiempo continuar profundizando, viajando, andando. ¿No es cierto? Ramón, una pregunta. ¿En qué año sucede esto que estamos viendo ahora? En 1967-68. Ajá. Al lado tenemos una imagen donde está Marina Weissman, junto con Víctor Pelli, con Dick Alexander, conmigo, en una de las charlas, de las tantas charlas que Marina dio a nuestros estudiantes, y que fue parte de esa tarea que con Dick, con quien estamos abajo, con Dick Alexander, comenzamos a recorrer, viajar con ellos. Fuimos a Bolivia, fuimos a Paraguay, fuimos a muchos lugares y a muchos para imbricarnos realmente en lo que era en una región, la región guaranítica, desde la zona de Santa Cruz de la Sierra, el litoral argentino y todo el Paraguay, ¿no es cierto?, el tener conciencia de lo que podíamos llegar a hacer, podíamos llegar a proponer sobre esta arquitectura. Y ahí queremos... Sí, ¿cómo no? Un solo comentario. Vos mencionaste a Víctor Pelli, y él es un hombre, un colega de tan bajo perfil que es posible que en Buenos Aires muchos estudiantes de arquitectura o incluso arquitectos de cierta edad más joven no sepan de quién hablamos. Es un hermano
de César y de Carlos Pelli, los dos ya fallecidos. Él sobrevive a los tres hermanos tucumanos y que se dedicó exclusivamente a problemas de la vivienda en los niveles populares. Es decir, ha hecho una consagración de su vida ahí en Resistencia y vos tuviste oportunidad de conocerlo más de cerca, ¿no? Exactamente, no solo eso, sino valorar lo que fue su obra, su testimonio personal, profesional, y las muchas veces que le tuvo que decir que no a su hermano, a César, de que no se iba a ir a Estados Unidos aunque supiera que tenía unas grandes oportunidades de trabajo. Y César le dijo una vez, mirá, Víctor, cuando yo quise estar en la cabeza del cohete, me fui a la costa de Estados Unidos y allí estaba la cabeza. Todo lo que no está en la cabeza está en el cuerpo o en la estela del cohete. Pero vos optás por bajarte del cohete y crear tu propio cohete. Eso sí es un compromiso importante. Creo que esta es una lección de ambos. En el año 70 yo me presenté a una beca exterior a España, del CONICET. Allí reconocía a dos maestros, a Luis Morea, con quien había venido trabajando en los temas de vivienda y con quien publiqué mi primer libro sobre condiciones de habitabilidad de vivienda, y Antonio Bonet Correa, que estaba de profesor, historiador de arte, de profesor en Sevilla, con quien trabajé durante varios meses y que tenía una visión desde la historia del arte muy distinta que la habitualmente formalista o visibilista de los historiadores del arte. Era un comprometido con la vida y la relación de tipo social. Antonio valoraba, digamos, plenamente lo que era la vida urbana, y esto fue una de las grandes lecciones que yo pude tener de él. Abajo pueden ver a Graciela con dos de mis hijos, los dos mayores, uno de ellos que es ingeniero y que hoy vive en Jujuy y trabaja con drones, ha recubierto toda la documentación del Camino del Inca, que es Patrimonio de la Humanidad, el Capañán, de la zona de Jujuy y de Salta, y también ha hecho el estudio de Tastil, también con drones. Es decir, quiero decirles que mis hijos, nuestros hijos, han acompañado siempre. El otro es Rodrigo, que es profesor, en este momento es catedrático en la Universidad de Granada de Historia del Arte y trabaja sobre arte iberoamericano. Y al lado, mostrarles dos imágenes de las muchas imágenes que tomamos en ese año 70 de los pueblos, la arquitectura popular, porque mi tema fue estudiar la arquitectura popular española en su relación a la arquitectura popular del Río de la Plata. Ahí tenemos casas cuevas, ¿no es cierto? Es decir, las casas con una simple fachada, pero cavadas en la montaña, en la zona de Guadix, o estas otras casas de pasadizos que encontramos en las zonas de Andalucía y que también son muy importantes. Es decir, esto fue para nosotros el desarrollo de una noción de relación, de articulación entre lo que era nuestra propia formación y nuestra propia alternativa con lo que habíamos visto en Buenos Aires y el abrirnos hacia otra realidad. Y debo reconocer también que en esa realidad, Luis me lo planteaba, quiénes fueron los que impulsaron este tipo de aperturas. Y yo tengo un conjunto de personas que cada una en su manera y en su medida me fue llevando cosas. Por supuesto, Mario Busquiazo, en meterme en la investigación, en valorar plenamente esa vinculación, esa articulación con España, fue uno de los puntos, y además preocuparse por la arquitectura argentina, y no solo la del periodo colonial, como había trabajado fundamentalmente, sino la del 19 y también la del 20, porque en sus publicaciones, en las publicaciones del Instituto de Arte Americano, Mario Busquiazo dio un impulso a esto. Jorge Enrique Ardoy fue quien me vinculó más a toda la historia urbana americana, incluyendo, por supuesto, la prehispánica. Mariano Arana, historiador de la arquitectura, una persona claramente vinculada a los temas de patrimonio, que además, desde los temas de patrimonio,
tuvo el coraje cívico de enfrentar a una dictadura militar y llegó por 2 veces a intendente de la ciudad de Montevideo. Es decir, elegido a través de una campaña donde el patrimonio constituyó la base fundamental de esa recuperación política y social que significó ese cambio. Marina Weissman, con quien compartí no solamente teorías, momentos gratos, es decir, sino también todo un trabajo de equipo que entre ella, Nicolini y otros compañeros pudimos desarrollar desde los años 78 al 95 de una manera infatigable, donde ella creó las condiciones en suma para la inclusión de los temas de historia argentina, para el desarrollo de los temas de patrimonio y para la vinculación con todo el pensamiento universal que había en ese momento, porque Marina era una persona de una gran formación que nos ayudó muchísimo. Rogelio Salmona fue quizás el diseñador más comprometido con aquellos temas que nosotros estábamos planteando sobre Latinoamérica, y el aire de fue un humanista, un ingeniero con una sensibilidad y una capacidad de transmisión con quien compartí ideas, principios, maneras de actuar y todo aquello que significaba amistad. Es decir, creo que todos ellos tienen de alguna manera mucho que darme y me lo dieron en su momento. Una segunda fase fue, desde el 78, la creación del Instituto Argentino de Investigaciones de Historia y Arquitectura. Yo en el 74 había ganado una beca de la Guggenheim para recorrer América Latina y realizar con ella un trabajo ya formal, que fue el trabajo sobre la arquitectura del Paraguay, que todavía sigue siendo el libro base, digamos, que se utiliza en aquel país. En ese campo yo aprendí mucho en este recorrido por América, contactando a los que estudiaban estos temas, y aprendí mucho sobre ciertas cosas que miradas desde América Latina eran distintas en el patrimonio que las europeas, y que requerían una mirada que hoy todavía necesitamos desarrollar. Una de ellas fue esa crítica a las cuales, bueno, las cosas que eran patrimoniales históricas tenían que tener muchos años. Por supuesto que el puente colgante de la Apurímac es un puente que tiene 20 años, pero que en realidad representa los 500 años que tiene, porque es un puente incaico, y lo sigue haciendo la comunidad y manteniéndolo con el mismo sistema con que se hizo hace 500 años. Con lo cual, si bien tiene 20 años, y muchos podrían decir que no es patrimonio, yo diría que sí es patrimonio, y que más allá de que no es un falso, una copia de aquello, sino que es aquello mismo. Aquello mismo tiene para nosotros entonces algo que es muy importante y que la gente va a valorar de esa forma. Al costado vemos un puente cubierto de madera, y ese puente que está en Colombia nos está hablando de otra cosa. En España existían estos puentes, que Palladio inclusive había realizado un puente en Italia, ¿no es cierto?, cubierto, famoso. En España existían, pero ya no existen. En Colombia encontramos 3. Y estos tienen que ser patrimonio, pero entonces dice, bueno, pero ese puente es un pequeño que no tiene... Sí, es patrimonio. Marca una tecnología, marca un punto, una referencia, una necesidad cubierta. Y yo pienso que eso también nos tiene que hacer pensar en la singularidad de muchas de nuestras pequeñas obras que tienen valor patrimonial. El problema de los pequeños poblados que constituyen hoy todavía un patrimonio muy fuerte en América Latina, ubicados, como vemos en este pueblo, en la zona de la Apurímac, en el Perú, ubicados sobre una pequeña plataforma en la montaña donde se ha trabajado para las áreas de cultivo, todas esas terrazas que podemos ver allí, que dan el equilibrio necesario para el mantenimiento de ese pueblo. Es decir, entender lo que significa la relación con el paisaje, la relación con el ambiente, la utilización de los recursos naturales y la optimización creativa que tiene de todo esto. Y finalmente, otra imagen donde tendríamos que pensar los arquitectos de qué somos capaces cuando hablamos patrimonio. Yo digo que somos capaces de identificar un bien cultural, es decir, una obra de arquitectura que tiene valores, una obra que marca algo, pero
pero que el patrimonio lo define otra cosa, el patrimonio lo define la gente que es la que realmente valora ese patrimonio, que está integrada con ese patrimonio, que le pertenece ese patrimonio. Y no somos los arquitectos, no nos pertenece a nosotros, pertenece a la gente. Nosotros debemos trabajar y pedir que esto se preserve porque es un bien cultural, pero es la gente la que tiene que mantenerlo porque es la gente la que lo valora plenamente. Y pasamos la escala y nos fuimos a los centros históricos, y en aquellas ciudades que fueron grandes ciudades. Potosí fue la ciudad más importante de Sudamérica en su población en el siglo XVII, 160.000 habitantes, tantos como París, para que nos hagamos una idea. No había otra ciudad de ese tamaño. Abajo tenemos a Sucre, Charcas, Chuquisaca, la ciudad de los 4 nombres, La Plata, hoy, ¿no es cierto? Sucre. De tal manera que estas ciudades mostraban homogeneidad, y la homogeneidad parecía una condición importante de estas cualificaciones patrimoniales. Arriba tenemos una pequeña ciudad de un pueblo que es hoy patrimonio de la humanidad, Mompox, en Colombia, sobre el río Magdalena, que mantiene su arquitectura del siglo XVIII con esas calidades ambientales que podemos apreciar. Y abajo, cuando pensamos en que tenemos que preservar esos valores de unidad, de homogeneidad, criterios importantes, encontramos, por ejemplo, y Dick Alexander fue el que declaró este tema como un gran tema, que era la degradación urbana, lo que significa cuando actuamos sobre la arquitectura, rompiendo la unidad que esa arquitectura tiene, creando, como en este caso, una ruptura para generar un comercio en una vivienda, y además ponerle de título "quedó bien", convencidos de que esa manera de manifestarse quedaba bien. Escuchame, sí. perdón, Ramón, el que hizo quedó bien, está preso, ¿no? No. Estamos presos todos porque ya tiraron abajo todas las casas. A partir del quedó bien, lo que sucedió fue claramente el sistema de deterioro general. Este es un poco uno de los temas serios que tenemos, es decir, cómo hemos ido degradando nuestras ciudades de a poquito, la competencia de los carteles, las competencias de los colores, las competencias y competencias. En fin, este es un poco camino. Lo otro que aprendimos era que no teníamos que pensar en monumentos, salvo que el monumento fuera rural, estuviera aislado, etc. Teníamos que pensar en conjuntos, porque el monumento tenía un sentido en la medida que el conjunto le daba una escala, una visualización, un valor del espacio, una comprensión de inserción dentro de una trama urbana, es decir, aquellas cosas que constituyen calidades dentro de la respuesta. Esto era otro problema que también pensamos que tenía que resolverse. Y cuando pasábamos al costado y veíamos esa casa con sus balcones y preguntamos dónde estaba el patrimonio, y nos decían, no, la casa, los balcones, no. El patrimonio allí son los bancos, esos bancos que le permiten a la gente sentarse a tomar sol, que le permiten reunirse a charlar, que le permiten considerar un espacio público, convertir un espacio vacío en un espacio público. Es decir, esa capacidad, en definitiva, de crear las condiciones para una valorización patrimonial. Y también pensamos que en América Latina, donde tenemos escasos recursos, no tenemos derecho al derroche, no tenemos derecho, necesitamos la austeridad, necesitamos la capacidad de entender patrimonio construido. Todo aquello que hemos heredado, que se ha realizado antes, que tiene posibilidad de vida útil, debe ser aprovechado. Si no hay obsolescencia, debe ser transformado. 2 ejemplos que me parecen importantes, próximos. El caso de la cervecería de Montevideo, que Nelson Inday con sus socios hizo, salvando aquellos edificios, aquella parte que podía salvarse y destinando a vivienda de interés social, ¿no es cierto?, aquella otra parte. O en el caso de la Fabril Textil, ¿no es cierto?, de Quilmes, donde Bortagaray con Mederico Febre, ¿no es cierto?, han transformado para la Universidad de Quilmes, ¿no es cierto?, estos elementos, que no solo es una recuperación de importancia
desde el punto de vista arquitectónico, sino también urbano, porque el deterioro, la decadencia de aquella zona que había perdido su fábrica, se recupera con la vigencia de una realidad universitaria que crea pequeños comercios, que crea ámbitos de vida próximos, cercanos, una actividad, una multiplicidad de nuevas funciones que regula y potencia la posibilidad de alternativas importantes. Y en esta etapa también finalmente patrimonial, Graciela y yo estamos allí trabajando con una comunidad indígena en el año 2008 en las zonas del Perú, y vemos trabajar a las mujeres junto a los hombres, porque ellos tienen una idea esencial, que esa iglesia del siglo XVII que están arreglando, la hicieron ellos, porque ellos son ellos desde el siglo XVII hasta hoy. Es decir, esa idea de identidad, esa idea de entender que su pertenencia y que eso es para ellos, su patrimonio, es absoluta. Y entonces se organizan, unos en una forma y otros en otro, ¿no es cierto?, para participar activamente en la recuperación del patrimonio. Y así descubren ese patrimonio como lo descubrimos nosotros, trabajando en el Perú en el año 74, 75, 76, ¿no es cierto?, en los cursos de la UNESCO, descubrimos muy claramente la pintura mural que cambiaba los espacios interiores de los templos, que eran elementos fundamentales de comunicación realizados por indígenas, realizados por gente que en definitiva entendía unas formas de dominio de ese espacio a través de la pintura, es decir, del control de ese espacio que les era difícil, porque ellos tenían una gran experiencia del espacio externo, su carácter devocional y sus manifestaciones se hacían en el exterior. Entonces, esta forma de apropiación es también un elemento cultural importante. Y abajo dos ejemplos donde trabajamos con Graciela en la recuperación en el año 78 del convento de San Lorenzo, en el bicentenario de San Martín, donde hicimos además la recuperación, la restauración del edificio y la instalación del museo, y otra casa del siglo XVIII, en el caso de Arequipa, la Casa del Moral, una de las casas importantes, que recuperamos también la parte de restauración, la parte histórica, y al mismo tiempo la utilización de los colores que habitualmente había tenido la vivienda, jerarquizando los patios según los colores, que era una de las tradiciones también propias de el medio. Es decir, en este campo, ya puestos dentro de la misma universidad, en la Universidad Nacional del Nordeste, nosotros creamos ese departamento de patrimonio, hicimos la restauración de muchos elementos, importantes, de muchos elementos importantes que nos posibilitaron realmente, por ejemplo, como fue el caso de Federación, trasladamos la iglesia del antiguo pueblo de Federación a la nueva ciudad y la convertimos en museo, o trasladamos también en la zona de Nueva Pompeya, en el Chaco, en el impenetrable chaqueño, el primer monumento histórico que tuvo la provincia del Chaco, que era la iglesia más antigua. Es decir, realmente tuvimos una experiencia importantísima desde el punto de vista de este tipo de trabajos en muchos casos. En el año 85, ya instalados con estos temas latinoamericanos, se realizó la primera Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que realizaba la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, la Sociedad Central de Arquitectos, la revista Suma y el CAIC. Y en esa oportunidad me llamaron a Resistencia para que yo viniese a coordinar una mesa redonda con arquitectos latinoamericanos sobre la arquitectura latinoamericana. Esa noche, con unos 1.500 estudiantes, y después al día siguiente con más de 2.000, se armó una de las cosas más felices que nosotros pudimos tener, que fue encontrar a un grupo muy importante de arquitectos de varios países latinoamericanos dispuestos a reflexionar, debatir, mostrar sus proyectos, es decir,
nos encontramos envueltos en un momento en el cual la crisis de la posmodernidad estaba llevando muy claramente a una especie de dispersión de valores, donde aquellos valores del movimiento moderno habían desaparecido o se habían disgregado, y de pronto aparecían cosas muy subalternas, muy banales, muy poco representativas, y decidimos ocupar el espacio de la arquitectura latinoamericana, y el eco de estas reuniones, estas dos reuniones, generó un documento que firmamos en la Sociedad Central de Arquitectos, y al año siguiente la revista Suma y la Federación y la Sociedad volvieron a crear otra convocatoria, y de ahí cada 2 años hemos tenido, desde 1985 en adelante, reuniones en SAL, los seminarios de arquitectura latinoamericana, que empezaron como encuentros. Aquí tienen la reunión, por ejemplo, que hubo en el caso de Manizales, en Colombia, en el año 87, donde está ese dibujo, donde la chiva, que era esa especie de colectivo. Perdóname, Ramón. Sí. Le pedí a Florencia, no puedo ver el dibujo porque está tapado por un cuadrado negro que yo no lo puse y que me obstruye la visión. Yo conozco el dibujo ese, es estupendo, con un tipo con una regla T que no lo veo ahora. Hay que explicarle a los muchachos qué era una regla T. Pero le pediría a Florencia, si está en el control, que me limpie la cámara, la pantalla, porque no puedo ver parte de lo que está mostrando. Adelante. Ahora no lo puedo hacer, pero si quiere después en un ratito para la siguiente lo resolvemos. Ahora la verdad es que no lo puedo modificar. Bueno. Lamento mucho. Bueno, la Chiva es un lugar, es un colectivo interurbano, digamos, más bien rural, donde lleva todo el mundo sus cosas de todo tipo. El que está dirigiendo con la mano allí, marcando el camino, es Rogelio Salmona. El que está al volante de la Chiva soy yo, es decir, con puro anteojo en aquel entonces. Y arriba están otra cantidad de participantes, desde Enrique Braun hasta Pedro Belaunde, Nano Forero, es decir, mucha gente que estuvimos en todas estas actividades durante estos años. Beto Elias, de Chile, es el que hizo el dibujo, que va del Valle de la Identidad saliendo de la ciudad de la Alineación, y abajo los peligros de los cocodrilos, esperando que se caiga la Chiva. Es decir, esta era más o menos la idea general. Y esto fue lo realmente impresionante de haber hecho seminarios que tuvieron 4 o 5 mil personas, como en México, o en Puerto Rico, o en Caracas. Y abajo también los tenemos en el paseo que se hizo, por ejemplo, de muchos de los participantes en las islas de Chiloé. Es decir, prácticamente hemos recorrido con los seminarios de arquitectura latinoamericana y dimos origen a una cantidad de series de libros que pusieron la posibilidad de estudiar arquitectura latinoamericana, que este era el otro de los problemas. ¿Dónde podíamos leer? ¿Dónde podíamos estudiar arquitectura latinoamericana? ¿Dónde podíamos conocer la arquitectura latinoamericana? Esto fue un punto importantísimo. Y bueno, sobre esa misma línea trabajamos, es decir, en el 68 con Federico Ortiz, con Juan Carlos Mantero, con Alberto de Paula, con Graciela Viñuales, con otros amigos, hicimos este libro, Arquitectura del Liberalismo, que generó, El CEDODAL. El CEDODAL, que generó, sobre todo, unas largas discusiones sobre los valores de esta arquitectura, que desde ya es parte de nuestro patrimonio, pero es un patrimonio que también podemos y tenemos derecho a cuestionar en muchos aspectos, porque negó otra serie de obras y negó otra serie de cosas que eran importantes. Esto fue en el año 68. En el año 83 escribí Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, un libro que tuvo éxito muy grande, son más de 8 ediciones, ha tenido miles de ejemplares, que han sido los que han formado buena parte de la conciencia de que la arquitectura americana hay que mirarla desde acá, no entenderla porque cuando nos la explican desde afuera. Es decir, que la miran a partir de unos parámetros que siempre son
los que nos ubican como anacrónicos porque no respondemos a los tiempos de otros, como si pudiéramos responder a los tiempos de otros y no a los propios. Es decir, o nos dicen de que somos provincianos porque no somos capaces de entender lo que ellos hacen en sus propios países. Cada uno se lo puede en su país. El siguiente fue este otro, Arquitectura Latinoamericana del siglo XX, que ya lo editamos como Ceudal en el 97, y que también fue editado en Italia, en España, y que además en muchísimos países, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay y en Argentina, hubo ediciones realizadas de este libro. Miramos la historiografía iberoamericana, comparando los trabajos que se habían venido realizando, y después trabajamos dos líneas, o muchas, sobre todo basándonos en los temas, no ya en la arquitectura latinoamericana del siglo XX habíamos visto cerca de 500 fichas de arquitectos en una especie de diccionario, más los temas principales, pero lo otro era tomar los temas en una mirada continua, por ejemplo, con las alamedas, hemos sacado un libro con las alamedas de España y las alamedas de América Latina, y otro de las fortificaciones iberoamericanas que lo editó Iberdrola de España, y que también cubre todo lo que fue este fenómeno temático, que fue quizás el que más recursos económicos le significó a España de invertir en arquitectura americana, es decir, la inversión que hizo en las fortificaciones. De ahí nos encontrábamos en una situación que yo creo que un poco le hemos charlado con Luis, esa cosa de la imposibilidad de conseguir un libro de Uruguay en Argentina, o de un libro de Perú en Chile, o de un libro, es decir, el vivir en la burbuja, esto que hoy está tan de moda de las burbujas, bueno, nosotros somos como burbujas. Y siempre pensamos en cada uno de los países que lo que nos pasaba a nosotros no nos pasaba nada más que a nosotros. Nunca pensamos que el de al lado, que tenía los mismos problemas, aplicaba similares respuestas a los problemas que nosotros estábamos teniendo. Y entonces entendía claramente que era necesaria una visión de carácter transversal, es decir, entender América Latina sí como la patria grande, pero con una patria grande que supiera, ¿no es cierto?, de sus características particulares y diversas, pero al mismo tiempo que tuviera conciencia de los valores comunes, es decir, esta posibilidad de dar respuestas adecuadas a partir de problemas comunes con recursos más o menos similares con los que podíamos llegar a tener. Entonces, en el año 90, estando en el Centro Canadiense de Arquitectura, les dije que la arquitectura del siglo XX tenía que ser estudiada con las revistas de arquitectura. Y que les ofrecí, les digo, yo podría armarles a partir de la gente que conozco una estructura por la cual ustedes mandaron fotógrafos, ¿no es cierto? En aquel entonces estábamos hablando de microfilms, no existía la digitalización, donde pudieran fotografiar las revistas de arquitectura y hacer, ¿no es cierto?, una documentación de este tipo. Me dijeron, no, dice eso, es muy caro, es muy dificultoso, ¿por qué no hacen al revés? ¿Por qué no juntan ustedes las revistas? Y entonces hacemos. Bueno, y ahí, claro, yo siempre un poco ingenuo, pero al mismo tiempo decir, algo hay que hacer, decidí juntar la colección de revistas. Y hoy tenemos la colección de revistas más importante del mundo, y lo puedo decir con toda certeza porque he trabajado sobre los fondos que tienen las universidades norteamericanas y las europeas, y no hay ningún lugar donde haya las revistas de arquitectura que nosotros podemos tener de América Latina. Tal es así que en este momento el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Cultura, lo ha presentado para que la Argentina lo presente a la memoria del mundo, que es una organización de la UNESCO, que valora aquellas cosas que deben ser conservadas por ser únicas y con dificultad como para que pueda haber otra similar. Estamos entonces en un plano en el cual estamos considerando un patrimonio, ¿no es cierto?, que hemos formado y lo han formado, le diría que es un bien común porque lo único que yo he hecho es ser de alguna manera el vocero y el gestor de esta tarea, pero donde de todos los países y universidades que puedan ustedes imaginarse nos han ayudado a formar todo esto. De ahí que decidimos crear este Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana. Y este centro de documentación se formó un departamento nuestro, que es en este momento mi oficina solamente, pero que marca algo que era importante.
Cuando yo empecé a hacer historia de la arquitectura en Resistencia, el libro que necesitaba estaba a 1000 kilómetros de distancia, léase Buenos Aires. No tenía otra posibilidad. Los archivos estaban fuera de mi circuito. Y por lo tanto, tuve que armar yo la biblioteca. Y armé una biblioteca de unos 30.000 libros. Estos 30.000 libros son la base con la cual, más las 15.000 revistas, con la cual se armó este Cedodal, que ha sido el que ha impulsado una cantidad de investigaciones. Abajo tengo, en una de las tantas reuniones de equipo, con varios de los que aún me acompañan, fundamentalmente Patricia Méndez, Elisa Radogonovic, Marcelo Bucabec, Liliana Lolich, Petrina, Margarita Goodman, es decir, muchos de ellos acompañando a Marcelo Martín, que está viviendo en España, pero muchos de ellos acompañándonos en toda la tarea que hemos hecho. Y otros, Gladys también está aquí con nosotros, otros como Jorge Tartarini o Alberto De Paula o Freddy Guidi, ya no están. Pero esto ha sido una tarea muy larga, de 25 años, donde hemos podido realmente integrar muchos equipos de trabajo, no solamente en Argentina, sino en muchos otros lados. Y aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de revistas, ¿no es cierto?, de México, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Perú, es decir, que nos están señalando justamente esta capacidad de poder ver y verificar transversalmente aquello que sucedía en la década del 30, en la década del 40, en los temas, en la arquitectura hospitalaria, en la arquitectura educacional, en la vivienda, en los conjuntos de vivienda. Es decir, uno se va a encontrar con que hay conjuntos de vivienda de Buenos Aires que yo los puedo colocar en Venezuela, los puedo colocar en México, si me pongo a analizar con tranquilidad, porque existe una gran identificación entre estos tipos de cosas. Y esto también es importante valorarlo así. Era claro para nosotros que una buena biblioteca y un conjunto y una buena hemeroteca y un buen archivo son, si no se los trabaja, ¿no es cierto?, y no generan, no movilizan, son simplemente un depósito. Y para nosotros entonces la tarea esencial fue investigar y publicar, es decir, y hacer exposiciones. Muchos de estos hemos hecho en 25 años prácticamente 100 libros de muy diversos temas, y quiero decirles que el primero de ellos, cuando hicimos la primera exposición, que fue la de Alberto Previs, cuyo archivo hoy poseemos, ¿no es cierto?, en el Cedodal, esta realidad fue hacer en esta demanda que en el Centro Canadiense de Arquitectura nos habían dicho, nosotros no confiamos en las revistas latinoamericanas y en los libros latinoamericanos. Las revistas prometen que van a hacer 12 números al año y sacan la mitad. Cambian la comisión directiva y le cambian el nombre a la revista o le cambian el formato. Es decir, es imposible trabajar con gente que no tiene un orden, que no tiene una capacidad de continuidad a la tarea. Y ahí yo me propuse para mí adentro, yo voy a hacer 50 libros sobre el mismo diseño, sobre la misma idea, sobre la misma, con los mismos temas y con la misma calidad unos de otros. Y ahí están, es decir, ya los libros, los 50 están. Y están editados no solamente en Argentina, están editados en Brasil, están editados en Uruguay, están editados en Chile, están editados en Perú y están editados en Colombia. Es decir, hemos logrado hacer esto y armarlo con equipos de muy diversos lados, trabajando de esta manera. Y yo creo que esto demuestra que sí podemos hacerlo, que sí somos capaces de hacer las cosas cuando nos preocupamos. En este momento, ya hace 5 años, decidimos buscar un apoyo logístico, que fue la Organización de Estados Iberoamericanos, que estaba inaugurando un espacio cultural y al cual le ofrecimos la posibilidad de instalar allí la biblioteca y la hemeroteca y organizar exposiciones, presentaciones de libros, es decir, mantener un ámbito permanente. Antes habíamos realizado muchas otras tareas, vamos a ver después las exposiciones, pero lo que es importante es que tomando nuestros temas, más los temas de vivienda, más los temas de interés social, donde justamente con trabajos como los de Peli, como de muchas otras gente en distintas etapas, se pudieron hacer y hicimos muchas cosas.
Este nuevo espacio cultural en la calle Paraguay al 1500 nos posibilitó estas cosas, este nuevo espacio de presentación de exposiciones y de libros. Y hicimos un libro como el que ven ustedes, Libros Argentinos de Ilustradores, que fue en el 2014, está hecho por nuestro hijo Rodrigo Gutiérrez Viñuales desde Granada. Fue considerado uno de los libros mejores editados en Argentina en el 2014. Es decir, es una tarea sobre un planteo sobre el cual los ilustradores del libro son la primera vanguardia que se manifiesta en el arte argentino en ese momento. Y abajo, que ese espacio cultural es también un espacio de reunión, un punto de encuentro, un punto de referencia para quienes nos acompañan en la tarea de difusión de la arquitectura argentina y americana. Y el otro sistema fue el de las exposiciones. Hemos hecho decenas de exposiciones y traigo 3 ejemplos simplemente para mostrarles ejemplos de exposiciones como esta, por ejemplo, de las misiones jesuíticas, que se presentó en Santander, después de haberse presentado en casi todos los países de América y en Estados Unidos inclusive. Es decir, un sistema por el cual hacemos la exposición en paneles, luego mandamos el PDF y cada uno puede reproducir la exposición en distintos tamaños, en distintas posibilidades, en distintos lugares. La otra del costado es la exposición hecha en Frankfurt, en el Museo de Arquitectura de Alemania, que es justamente los arquitectos alemanes en la arquitectura argentina. Esa exposición fue patrocinada también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, y a su vez de Frankfurt la llevaron a Berlín, es decir, que es una exposición que también dio varias vueltas. Esto es interesante porque teníamos además buena parte de planos originales de conjuntos de arquitectura de Alemania que los arquitectos alemanes que habían venido habían traído a la Argentina y que los teníamos también resguardados. En este caso, los del arquitecto Willy Ludewig, que trabajó directamente con Vilar y que fue el que generó el proyecto inicial del Automóvil Club Argentino. Y abajo tenemos... ¿Sí? Yo quisiera que te desarrolles en la 4ª imagen, la del archivo, porque ya hemos hablado alguna vez de la importancia de los archivos, de la subestimación de los archivos y del valor que vos has extraído de este archivo. Todo lo que mostraste antes, muchos de los libros y revistas que mostraste, tienen su base en esta clave que es en los archivos. Te escucho. Sí, mira, el archivo tiene muchas caras y muchas partes, ¿no es cierto? Por supuesto, las obvias de lo que son los planos, la documentación, y termino diciéndote que la exposición que está al lado de las cajas, que es de los archivos, es una exposición hecha con objetos de Busquiazo, de Marco Dorta y de Anguliníguez, que fueron los grandes, del gran libro de historia del arte hispanoamericano que se hizo en el siglo XX, lo hicieron ellos 3. Y esta exposición la hicimos nosotros en el Museo de América en Madrid. Es decir, es una exposición que está hecha en el Museo de América de Madrid, justamente con documentación del archivo del CEDOR, donde tenemos los originales de fotos de Busquiazo, donde tenemos originales de todas las fotos de Marco Dorta, de la familia Marco Dorta, que nos fueron donadas, y tenemos también mucha documentación de correspondencia, de papeles y demás. Quiero decirles que la correspondencia, por ejemplo, de los arquitectos es una correspondencia que ayuda muchísimo a entender no solamente lo que se sabe o lo que se dice, sino de cómo lo veían ellos o cómo veían ellos cosas y transformaciones en cada momento. Nosotros tenemos un archivo, en la parte que ustedes ven de estas cajas, es una parte de historia, es una parte de documentos de congresos, de reuniones, folletos, es decir, esto es todo lo que es papel gris, materia gris, digamos, como lo llaman muchos, y muchas fotocopias y muchos trabajos de documentos de archivos que hemos ido encontrando. Pero además tenemos otro tanto de cajas de las donaciones de archivos que tenemos. Nosotros compramos la biblioteca y el archivo de Martín Noel, compramos también de otra serie de arquitectos, tenemos
el archivo, como les decía, de Previs, que inclusive en la última remesa que tuvimos aparece un dibujo de Gropius, de Walter Gropius, un proyecto hecho en el año 32 para los Martínez de Oz en Chapadmalal, hecho juntamente con Moller y con Previs, según está enmarcado. De tal manera que quiero decirles que hay un material muy rico, está por supuesto desde el plano original del obelisco hasta muchos otros documentos del Gran Rex y demás, está completo. Es decir, que hay de esa exposición suya. Y después nos han quedado muchas cosas que las mismas familias nos han donado, la familia de Gianotti, la familia, es decir, que una vez que hacemos las exposiciones, muchas veces los archivos, cuando ven que se preservan, cuando la gente siente que le hemos dado esa importancia, el archivo de Gautier, por ejemplo, es otro archivo muy importante, que tenemos de todos sus viajes en los años 20, de todo su trabajo, inclusive en vivienda de interés popular, como fue en el Simba de Colombia, donde él estuvo tantos años trabajando. Es decir, hay una documentación enorme. Y en esa documentación hemos ido trabajando a medida que podemos, ¿no es cierto? Lo que nos ha permitido también los limitados recursos que hemos tenido. Pero siempre hemos encontrado apoyo en mucha gente para ayudarnos a resolver este tipo de situación. Todo este archivo está hoy declarado de interés cultural por parte de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos de la Argentina, va a quedar en Argentina, se va a ir de la Argentina, pero además tenemos que tener todos nosotros la idea de que es un archivo latinoamericano. Y como que es un archivo latinoamericano, todos nosotros tenemos que tener la idea de que esto es fruto de un bien común, no es fruto de una o dos o tres o cuatro personas. Esto es fruto de que es un bien común iberoamericano y que va a quedar en Argentina. Es decir, que esta es un poco nuestro compromiso, esta es un poco nuestra idea, pero estando en Argentina va a tener que estar abierto a la dimensión que debe tener de accesibilidad para toda la gente de América Latina. Es decir, este es un poco el compromiso que nosotros hemos asumido ante la Comisión de Monumentos y que asumimos muy claramente y en forma pública sin ninguna duda. Y bueno, Luis me pedía que hablara de Dana. Dana fue otro de los disparadores más importantes de todo esto. La fundamos en 1973 con Dick Alexander y Graciela Viñuales en Resistencia. Es una revista que nació como documentos de la arquitectura nacional, justamente en esa idea de hacer conocer la arquitectura del interior del país que no se conocía. Nosotros habíamos publicado con Graciela en 1968 un primer libro sobre arquitectura en Rosario. Parecía mentira, pero habían pasado muchos años desde que se había fundado la facultad y no había material sobre esto. Y bueno, hicimos un primer ensayo. Pero de ahí seguimos trabajando y publicando en esta revista, hasta que en el 75 ya vimos que se nos abría, a partir de la Guggenheim y este recorrido que habíamos hecho, la posibilidad de incorporar trabajos de América. Y entonces cambiamos el nombre de la revista y pasó a ser Arquitectura Nacional y Americana. Les pido que vean el número 2 de la revista, esa tapa negra que está allí, que la recuerden. Ya verán por qué. Posteriormente hemos seguido sacando prácticamente 1 o 2 números por año, hasta sacar 43 ejemplares, donde ya la escasez de recursos y la necesidad de destinarlos a otro tipo de actividades, y sobre todo porque ya había otra importante, digamos, articulación con otras revistas, muchas otras revistas que después fueron saliendo. Pero piensen ustedes que en el 73, 74 y durante toda la dictadura, digamos, nosotros fuimos apareciendo con esta revista, muchas veces, y tuvimos nuestros problemas, muchas veces arriesgando, digamos, opiniones y generando de alguna manera un orden de conflicto. Entre ellos, por ejemplo, dar el premio Tila, un premio que hacía más daño al patrimonio. Y esto nos significó hasta amenazas de duelo con machete con el director de turismo de Paraguay, por ejemplo, o cosas por el estilo que eran más o menos risueñas para nosotros, pero para nosotros se lo toman muy en serio.
Es decir, que tuvimos una serie de alternativas importantes en jugarnos con este tipo de revistas. Y bueno, después cambiamos el formato, nos ayudó mucho en ese momento Sonia Berman, que también estaba trabajando con nosotros, y que nos cambiamos el formato y dirigimos una serie de números. Lamentablemente los últimos fueron recordatorios del fallecimiento de Dick Alexander, luego de Jorge Enrique Ardoy, luego de Marina Weissman, es decir, tuvimos una instancia de ese tipo. Curiosamente, hace 4 años, nuestro hijo, que vive en España, fue a París y visitó en el Centro Pompidou una exposición sobre arquitectura y arte de América Latina, y en esa pared que ustedes ven ahí al costado de cuadraditos, arriba de todo está la revista Dana. Es decir, esa revista de 300 ejemplares en ese momento que sacábamos en Resistencia, estaba de pronto en París, en el Centro Pompidou, presidiendo el conjunto de revistas de América Latina que se presentaban. Esto demuestra de que pequeñas cosas hechas en pequeños lugares, sin embargo, tienen trascendencia cuando existe una caja de resonancia que pueda llegar a ser. Luis me pedía también que hablase del libro de Le Corbusier, en su viaje que hicimos en el 2009 con motivo de los 80 años del viaje de Le Corbusier. Y este libro fue también importante para nosotros porque no solamente descubrimos varias fotos de Le Corbusier, sobre todo en Montevideo, que había guardado César Lustó, otro amigo desaparecido, pero que colaboró mucho con nosotros, parte de cuyo archivo también tenemos en el CEDODAL, y él nos facilitó estas fotos que habían tomado el grupo de estudiantes que acompañó en esos 2 días que estuvo Le Corbusier en Montevideo. Pero además encontramos otra cosa más notable, encontramos una filmación de Le Corbusier, de 6 minutos de duración, que estaba, como todas estas cosas, suelen aparecer en los archivos donde no tienen que estar. Apareció en el archivo del fútbol, porque en ese momento el arquitecto Escaso estaba haciendo el Estadio Centenario, que es el estadio donde se jugó el primer Mundial de Fútbol en el año 30, y lo llevó Le Corbusier a mostrarle el estadio, y ahí lo filmaron a Le Corbusier viendo las obras del estadio. Y también era muy interesante porque pudimos verificar una tradición oral que decía que Le Corbusier había querido demoler el edificio del Palacio Salvo y que había dicho a esto había que meterle un cañonazo y tirarlo abajo. Y en la filmación aparece Le Corbusier subiendo al fuerte que está en el cerrito de Montevideo y señalando, desde el cañón, señalando el Salvo. Con lo cual, esta cosa de la idea de lo que había dicho era un hecho real. Así lo había pensado Le Corbusier y así lo había documentado, estaba documentado. Con ese trozo de película hicimos una película que le hizo Miquel Rodríguez Arias sobre Le Corbusier en Buenos Aires y Montevideo, tomando filmaciones de los años 30, del año 29, 30, ¿no es cierto?, de Buenos Aires y Montevideo, y colocando, ¿no es cierto?, esto, y con testimonios de Clorindo Testa, de Mariano Arana, de Neri González y mío. Porque también habíamos encontrado, mejor dicho, había encontrado sobre todo Eduardo Mastripieri, que estaba trabajando con nosotros, en el archivo de Le Corbusier una documentación sumamente importante. Las cartas de Le Corbusier a su madre, donde le decía, mamá, mamá, sigo siendo una buena persona y sí que he hecho mucha plata, big money, concretamente. Y aparte de eso, aparecía comentarios de su agenda sobre lo que significaba este descubrimiento de la Argentina. Había opiniones sobre la facultad, decía que los profesores eran soberanamente estúpidos y los alumnos un poquito mejores. Los alumnos eran Sacriste, era Mendioros, es decir, una camada de gente que era singularmente importante para nosotros. Lo que fue importante en esto entonces fue también descubrir esa especie de actitud comercial que tuvo todo el viaje de Le Corbusier muy claramente, y que después, buscando, por ejemplo, en las cosas, en la documentación que donó González Garaño a la Academia de Bellas Artes, encontré el telegrama
de invitación a Le Corbusier, encontré libros dedicados por Le Corbusier a González Garaño, e encontré dos dibujos de Le Corbusier, uno con una caricatura de González Garaño y otra que González Garaño lo había llevado a Le Corbusier a San Antonio de Areco cuando murió Güiraldes, y quedó absolutamente choqueado por los desfiles de los gauchos. Y lo dibujó a González Garaño con unas charreteras al estilo Rosas, con una condecoración que en lugar de poner Viva la Santa Federación le ponía L'Esprit Nouveau. Es decir, que el dibujo de la caricatura de González Garaño menciona la medalla o la condecoración del Esprit Nouveau. Esto para mostrarles que la investigación abre, digamos, canales permanentes de posibilidades. Con lo cual, estudiar las cosas del plan director es uno de los caminos, pero al mismo tiempo lo que sucedió, lo que hizo, lo que pensó y lo que quiso hacer tiene otras múltiples cosas, donde esa documentación de archivos es una documentación de una riqueza y de una capacidad de posibilitar respuestas muy, muy importantes. Luis me pedía que hablara del último libro que hemos hecho sobre las Malvinas. Esto comienza en 1973 con un artículo que Alberto de Paula, mi querido amigo, de quien aprendí yo a trabajar en archivos y en muchas otras cosas, me hizo, justamente sobre lo que había significado la ocupación efectiva de las Malvinas. Esto que les muestro es el primer paso, en 1764, la llegada de los franceses y las obras que originariamente ellos hacen con ingenieros militares, la Casa de Gobierno, que es la Casa de Planta Central, tan interesante, que además la van a seguir utilizando luego los españoles y también la va a modificar posteriormente Vernet en el periodo argentino. Y al lado las construcciones que ellos hacen trayendo mucha madera, porque en las Malvinas no había madera. La madera había que traerla de Islas de los Estados o desde la Patagonia, con lo cual era mucho más complicado el tema. Bougainville en 1764 plantea esta ocupación que ustedes van viendo como un proyecto, digamos, de estructura primaria de colonización, porque además trae colonos agrícolas, colonos y también trae artesanos, etc. Como Francia y España tenían en ese momento una alianza borbónica, una alianza de los Borbones de familia, Francia le va a ceder a España y España va a ocupar, de hecho, ¿no es cierto?, las Malvinas. Aquí tenemos un ingeniero militar, el uniforme de ingeniero militar español, la capilla de las Malvinas que ese ingeniero militar realiza, y abajo la visión que tenía la ocupación de las Malvinas por los españoles en 1796, cuando llega la expedición de Malaspina, que es una expedición famosa desde el punto de vista científico, fue la primera vez que dio la vuelta al mundo, digamos, una expedición española, documentando la parte meteorológica, la parte astronómica, etcétera, desde las Islas Malvinas. En 1810 se produce la Revolución de Mayo, y como las Malvinas estaban conectadas fundamentalmente a Montevideo por una relación de los barcos que debían calar en puertos exteriores, porque en Buenos Aires era muy baja la zona del puerto, entonces el acondicionamiento se realizaba desde allí. Y prácticamente en 1821, Jewett, que mandado por el gobierno argentino, planta la bandera argentina y ocupa las islas, y va a realizarse un proceso muy rápido donde Vernet, a partir de 1929, va a transformar territorialmente el antiguo asentamiento, ocupando aquellos elementos que persistían y creando otros nuevos. Entre ellos, el crear polos dentro de la estructura de las islas, como por ejemplo el Puerto Dorrego o el Puerto Rosas, como hace, o colocando corrales para el ganado. Abajo ustedes pueden ver cómo era Puerto Soledad hacia 1830, arriba pueden ver un dibujo que es el dibujo sobre la base del dibujo que hace Darwin en 1831, se hace esta recomposición de lo que estaba, lo que existía en el lugar de desembarco de las Malvinas. Lo interesante es ver en este otro dibujo que hace el propio Vernet la distribución que él hacía de
tierras, iban a hacer concesiones a distintos grupos de colonización de distintos países europeos. Es decir, había una voluntad. Y es muy importante entender de que fue una ocupación efectiva. Había 150 personas. En el momento que Darwin y Fitzroy van a las Malvinas, había cerca de 20.000 cabezas de ganado. El caballo era fundamental porque era el sistema de comunicación dentro de ese territorio. Los corrales eran el punto de referencia para el abastecimiento, digamos, cotidiano de la alimentación y al mismo tiempo para la lana. Y por otra parte, la parte económica de las Malvinas estaba basada fundamentalmente en algo que ya los norteamericanos y los ingleses comenzaban a hacer, que era ir a matar lobos marinos para quitarle los cueros. Es decir, la comercialización del cuero y del aceite que podía surgir de allí era la base de esa economía. Y esta fue la casa de la última fase de Vernet, que él va a modificar, y que en 1831, cuando Darwin y Fitzroy van allí, dicen: nosotros pensamos que este era un lugar simplemente de apostadores, de gente que utilizaba los cueros, sacaba cueros. Dice, pero nos encontramos en una casa con una biblioteca de cientos de libros en alemán, en inglés, en francés y en castellano. Dice, una señora que tocaba el piano y que cantaba, que era la señora de Vernet, dice, y entendimos de que aquello era otra cosa. En 1831, los barcos norteamericanos destruyen parte de las que son sancionados, porque Vernet lo que hace es decir que no pueden estar sin autorización matando los animales, tienen un conflicto, y los ingleses en 1833 vienen y ocupan las Malvinas, cuando Vernet ha tenido que ir a Buenos Aires a resolver los pleitos con los norteamericanos. En ese momento vuelve Darwin y dice, no entiendo nada, esta desolación, esta destrucción absoluta de todo, dice, se ha perdido aquello que estaba realizado. Esta situación nos muestra entonces muy claramente el sentido al cual nosotros hemos querido darle a esto. Mientras se siga discutiendo las Malvinas desde el punto de vista jurídico, tendremos muchas razones. Pero en este momento el argumento fundamental de Inglaterra es que los pueblos originarios son los que tienen derecho a tener las islas. Y que entonces ellos son los que tienen el sentido de autodeterminación. Borran toda esta etapa. Ellos no son los pueblos originarios. Los pueblos originarios fueron franceses, españoles, argentinos. Y entonces es necesario reconstruir esta etapa. Nos queda poca cosa, nos queda, si se quiere, alguno de los corrales que se pudo hacer, ¿no es cierto?, en la época de Vernet. En aquel entonces hay en este plano marcados corrales, es decir, y son circulares como este. O pueden ser hechos después, porque después hubo gauchos, es decir, los ingleses ocuparon este sitio de Puerto Soledad, ¿no es cierto?, español, y el Puerto Luis de Vernet, lo ocuparon también hasta 1844, antes de fundar Puerto Stanley. Por lo tanto, es posible de que alguno de ellos sea algo de lo que permanece. Y si no lo es, de todos modos, lo que tenemos es la documentación. Cartografía, tenemos cartografía española, cartografía argentina, documentación, escritos, hay amplia documentación. Entonces, esta es un poco la colaboración que nosotros desde la arquitectura podemos hacer y el planeamiento podemos hacer. Demostrar que hubo vida, que hubo intenciones, que hubo un proyecto y que ese proyecto fue truncado. Dos ideas para terminar. El patrimonio es un medio. Es un medio para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero no es un fin en sí mismo. Nosotros no luchamos por el patrimonio en sí. Luchamos en la medida que ese patrimonio ayuda a la comunidad. Y esa es una de las ideas esenciales que nosotros como arquitectos tenemos que tener. Una idea de que es algo esencial para ese bien común. Lo segundo, tener noción de lo que nos compete a nosotros como
como arquitectos. No debemos destruir ni el paisaje ni el ambiente, donde todo el beneficio es para quien hace una inversión y obtiene una gran renta. Pero toda la decadencia es para el resto. Este ejemplo de Colombia, como muchos otros ejemplos, como lo que es Panamá hoy, o como es la especulación inmobiliaria, o como son muchas de las cosas que vivimos, muestra ese camino. El segundo de arriba nos muestra que hay una historia, una forma de vida, hay ciertos elementos que son fundamentales para entender la calidad de identidad que tiene la arquitectura con el modo de vida. De pronto aparece el arquitecto en Trinidad, en el Beni, en Bolivia, y allí se produce, digamos, esa ruptura. Y esa ruptura era innecesaria. Eso podía haberse hecho en otro lado. Pero eso marca la decadencia de toda esa zona, de todo ese modo de vida, de toda esa forma de apropiación y de toda la conciencia que tenían sobre el carácter climático, ambiental, etcétera, que tenían esos lugares. Y finalmente lo otro es, no nos sigamos equivocando, por favor. Tengamos claros estas cosas. Tenemos un deber como arquitectos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Quiero señalar un par de cosas. Primero, mi silencio, que mis hijos, si están escuchando, deben pensar que es porque me acabo de dar la segunda dosis de Sputnik V. Y no es así. Mi silencio era porque el material, la pasión de Ramón en todo lo que nos mostraba, justificaba escucharlo en silencio. De todos modos, y ratificando lo que dije al principio con respecto a una personalidad singular, hay que pensar que muchas de las cosas que mostró Ramón, inclusive las entidades o las realizaciones como Cedodal o como la revista Dana o como los libros que cubrían toda una pared, son fruto de una obstinación y de una creencia, de una fe en lo que estamos haciendo que culmina con esa obra realizada. Y yo felicito a Ramón y sostengo lo que dije al principio. Es una personalidad de esas que se dan muy de vez en cuando y que tenemos que homenajear y escuchar, sobre todo escuchar. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, que lo haga ya. Oh, a ver. Otro detalle que quería decir es que tuve la sexta parte de la pantalla obstruida por una decisión técnica que es la primera vez que me pasa y pienso que será la última. Por eso no pude ver alguna de las imágenes que vos mostrabas más que en forma parcial. Sigamos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El señor Carlos Francavilla, el doctor. ¿Yo puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? Yo además quisiera decir que realmente, además de toda esta gran valoración de recopilación de documentación, de ponderación de la arquitectura latinoamericana, creo que detrás de todo eso hay muchas personas, ¿no? Que creo que es lo que vale. Y me recuerdo a mí, siendo recién egresada, de haber ido a una reunión que organizaba el instituto y la red que generó el instituto y que ha generado Ramón, de gente joven interesada en la arquitectura, porque yo no creo que haya una arquitectura, hay una sola arquitectura, que después tiene colores, pero en ese sentido creo que lo rescatable de Ramón y de la labor de Ramón es la de haber unido gente con el amor
por el patrimonio, por la historia, por la arquitectura, y hacernos conocer entre nosotros y vínculos. Yo tengo un montón de amigos que se generaron, obviamente colegas, que se generaron en esas reuniones. Y eso nos permitió ayudarnos, colaborar y hasta festejar y comer asados. Y eso para mí es tan valioso como el logro académico, intelectual y el producido que es imponderable de lo que ha hecho Ramón como a ¿Qué través pasa, Rita? Sí. Está muy bien lo que vos decís. Ahora, es difícil que guardemos algún chinchulín o una morcilla de los asados, y en cambio podemos guardar los libros y revistas que ellos han producido. Pero acá quiero hacer una cosa, Ramón. Pero Quiero ¿sabés qué? Perdóname, Luis. Por ¿Sabés qué favor, pasa? un minuto. Graciela Villares tiene mucho que ver con lo que vos mostraste, tiene mucho que decir sobre lo que vos mostraste, y lamento que en esta charla no haya participado Graciela, que valoro muchísimo tu aporte en todo lo que vos hiciste. ¿Sabés qué, Luis? Yo lo que estaba diciendo, que muchos de esos asados y chinchulines fue cuando se gestaron muchas de esas ideas y muchos de esos proyectos y muchos de esas colaboraciones y muchas más cosas que han rebalsado en municipios que defienden el patrimonio, gente, no quiero nombrar a nadie para que no me odie el resto de que no nombro, pero recuerdo aquellas reuniones como seguramente vos habrás estado en otros ámbitos, y realmente esa energía que hay detrás de cada uno de esos libros, eso creo que es lo que hace que perdure y que llegue a estar en París o en todos lados, y que hoy la arquitectura latinoamericana tenga peso en el mundo. Eso es lo valioso, que es la gente que está detrás trabajando todo Vamos esto. a hablar, ahí apareció Graciela, a quien aplaudo y saludo y valoro muchísimo en tu ayuda, en tu trabajo y en haber apuntalado esta tarea de tantas décadas, porque ya son, yo calculo que son 60 años de laburo. Y ahí están. Para eso va a ser una gira histórica. Es la primera gira desde que Enrique Iglesias comenzó en 2017 a girar, así que van a compartir escenario el próximo 25 de septiembre en Las Vegas. Pero no solamente temas nuevos, sino que hay una colaboración de Sidney Stoessel con... Hay alguien escuchando la tele y perturba un poco la charla. No pude escuchar. Bueno. Si hay alguna... Sorry, pero estoy viendo un video y estoy en la charla de la SCA. Pensé que tenía todo. Por favor, Amílcar, ¿podés apagar el micrófono? Porque así no se ve. Perdón. Bueno. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir, yo termino con un aplauso virtual a Graciela y a Ramón, y les agradezco muchísimo esta participación. La próxima semana, es decir, dentro de 3 semanas, porque hay un vacío por las fiestas y otras cosas, va a estar Diana Sayek, luego Alberto Varas, y en tercer lugar Valeria del Puerto y Horacio Sardín. Es decir, seguimos con esta mezcla, esta combinación de tareas de la disciplina que no siempre se manifiestan en el plano y en el edificio, sino que tienen otros vectores, otras aristas, y muchas de ellas las vimos hoy. Muchas gracias.